Bueno, la ley lleva el nombre de un físico, es la ley de Ohm, es la ley más importante en electrónica y en electricidad. Es una ley de la física que involucra a la corriente, que se representa por la letra I, ¿sí? Involucra al voltaje, que se representa por la letra V, y a la resistencia, que se representa por la letra R. Entonces vamos a poner aquí, V es voltaje, ¿sí? Es la fuerza que impulsa a los electrones, ¿sale? Y viene siendo la corriente, donde la corriente es el flujo de electrones. R es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues lo que va a aprovechar la corriente eléctrica. Aprovechar la corriente eléctrica en generar luz, por ejemplo así, luz, calor, ¿verdad? Igual en electrónica, generar datos, generar información. Entonces, el voltaje se mide en volts. La corriente se mide en amperes. Y la resistencia se mide en ohms. ¿Sale? Y los ohms se representan por la letra omega griega. Entonces, el multímetro, este aparato que se ocupa pues, para todo en electrónica, pues tiene aquí para medir resistencia por la letra ohm, digo, la letra omega, ¿sí? Tiene para medir voltaje, en este caso voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna, y de dos tipos. La alterna es la que sale del tomacorriente y la directa es la que obtenemos de las baterías o pilas o cargadores o convertidores de corriente alterna en corriente directa. Y todas las terminales USB van a generar voltaje de corriente directa. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Ok, bueno, No. muy bien. Entonces, en el mismo multímetro nos relaciona también la corriente, ¿sí? En amperes. Todo esto de aquí es para medir miliamperes, microamperes, miliamperes y microamperes. Aquí de corriente directa, por el simbolito este que vemos aquí, este simbolito es de corriente directa y este simbolito es de corriente alterna, Alterna. ¿sí? Entonces, la ley de Ohm la podemos observar los componentes de la ley de Ohm en todos los multímetros. Así sea el multímetro más, pues, como este, más complicado, con tantos botones que, pues a lo mejor hay algunos que ni yo los sé usar, ¿eh? Pero bueno, habría que leer el manual, ¿no? Porque ya en ocasiones ya son aparatos pues ya bastante especializados. Bueno, encendemos el multímetro y pues como que aquí brilla, ¿verdad? A ver, vamos a evitar que brille, ahí está, ¿no? Ya no brilla tanto. Entonces, vamos a medir el voltaje. ¿Dónde selecciono? Voltaje de corriente directa. Para los multímetros sencillitos, pues, este, para los multímetros sencillitos, pues hay que utilizar la escala inmediata superior, ¿no? Como los que a veces tenemos a la mano. Bueno, vamos a conectar la terminal negra con la negra y la roja con la roja, ¿sí? Porque la roja va aquí en volts, ohms y miliamperes y la negra va a común, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la medición de mi voltaje, que es de 5.2 volts. Aquí me interesa nada más el entero y las décimas. Este multímetro pues, trae mucha precisión, por eso trae muchos dígitos. Pero a mí me interesa por ahorita 5.2, ¿vale? No 5.23, 5.2. Me interesan hasta las décimas, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí el multímetro
y vamos a tener aquí un circuito al cual lo vamos a alimentar, ¿sí? Vamos a alimentar con 5 volts, ¿no? Estoy alimentándolo aquí con 5 volts exactitos. Quiero que sean exactitos los 5. Ahí están, 5 exactitos, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Vamos a alimentar aquí de este lado la roja y la negra de este otro. Y enciende nuestro LED, ¿verdad? Hay gente que le dice foquito, pero el foquito es el hijo de la foca. Se le llama LED, diodo emisor de luz. No es un foco porque no trae filamento adentro. Son dos semiconductores, dos cristales semiconductores, y al momento de pasar los electrones se genera el efecto de fotoemisión, y ese efecto de fotoemisión pues es lo que genera la luz, emisión de luz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo una circulación de corriente en base a un voltaje que estoy alimentando desde ahí de 5 volts. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Todos, todos los, este, todos los circuitos se rigen por la ley de Ohm. ¿Y por qué es importante estudiar la ley de Ohm? Porque la ley de Ohm dice que la corriente en un circuito, que es lo principal que debemos de tomar en cuenta en los circuitos, es la corriente. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el voltaje aumenta, esto implica que la corriente aumenta, ¿sí? Si el voltaje disminuye, entonces esto quiere decir que la corriente disminuye. ¿Qué es lo que quema? ¿Qué es lo que produce las fallas en los aparatos electrónicos o eléctricos? La corriente. La corriente tiene la capacidad de quemar, de generar muchísimo calor, porque es la energía eléctrica en movimiento, son los electrones en movimiento. Entonces, si yo alimento un circuito, por ejemplo, volviendo a la situación del celular, ¿no? Si yo alimento un teléfono celular, porque todas las baterías de los celulares traen un voltaje específico, a ver si aquí lo podemos verificar, no se alcanza a ver. Bueno, pero todos traen, es una especificación de 3.7 volts. A ver si aquí se puede. 3.7 volts, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Sí, 3.7 volts es el voltaje. En este caso dice aquí 3.85, pero son 3.7 el estándar, ¿no? 3.8, 3.7, pues no hay mucha diferencia. Ese es el voltaje que todo celular, que toda tablet, por ejemplo, aquí tengo una batería de tablet genérica, aquí dice 3.7 volts, ¿no? 3.7 volts. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un estándar en tablets y en teléfonos celulares de 3.7 volts. ¿Qué pasaría si yo en lugar de 3.7 volts le meto 5 volts a este celular? Se va a quemar, ¿verdad? Porque si aumento el voltaje, aumenta la corriente. Intensidad. ¿Sí? Y se quema el equipo. ¿Sale? Por eso hay que cuidar cuando nosotros vayamos a conectar cualquier cosa, por ejemplo, una laptop. ¿Cuál es el voltaje estándar para conectar una laptop? O el voltaje del cargador de la laptop. 19 voltios, ¿no? 19 volts, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese cargador, en lugar de 19.5 volts, nos da
24 volts. Falla la regulación y nos da 24 volts. ¿Qué pasaría con esa laptop? Se puede quemar, ¿verdad? Se quema, ¿no? Se puede quemar, se puede dañar, ¿sí? Entonces, para evitar dañar, es lo que nos dice la ley de Ohm, para evitar dañar los equipos electrónicos y eléctricos, hay que alimentarlos con un voltaje específico, que no esté ni por arriba, pero que tampoco esté por abajo. Si nosotros alimentamos un teléfono celular con 3 volts, ¿encenderá? Pues claro que no, ¿verdad? No. El voltaje mínimo para que un teléfono celular encienda es de 3.6 volts, Punto o sea, casi 7. los 3.7. Entonces, es importante verificar eso en la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es muy sabia y rige todos los circuitos. Si la corriente aumenta, es debido a que el voltaje aumenta. Aumentó. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Pero ahí les va la otra parte, la resistencia. Si la resistencia es mayor, o sea, si la resistencia es mayor, esto implica que la corriente disminuye. ¿Sí? Es al revés. Por estar en el denominador, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Entonces, si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un circuito serie donde la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Si yo tengo un circuito en paralelo donde la resistencia disminuye, la corriente aumenta. ¿Sale? Entonces, por eso es importante en los circuitos conocer los circuitos serie y los circuitos en paralelo, porque ahí se observa el fenómeno de que a mayor resistencia, menor corriente, y a menor resistencia, mayor corriente. Mayor. Es como, por ejemplo, si tenemos un amplificador que su salida dice 4 ohms, ¿no? Un amplificador de Audi. Su impedancia de salida es de 4 ohms. Está hecho precisamente para colocar dos bocinas en serie de 2 ohms o una de 4 ohms. Pero, ¿qué pasa si yo llego con una bocina de 32 ohms o de 16 ohms y lo conecto en una salida de 4? Pues va a aumentar la que va a aumentar la corriente o va a aumentar o va a disminuir. Voy a estar forzando ese Aumentar, amplificador. ¿no? Voy a estar forzando ese amplificador porque le estoy poniendo Sí. una carga más alta. Y ese amplificador a lo mejor no puede surtir esa cantidad de corriente y puedo quemar ese amplificador. Entonces, hay que tomar muy en cuenta los voltajes y hay que tomar en cuenta la resistencia. Porque en base a las variaciones del voltaje voy a tener una corriente y en base a las variaciones de la carga también voy a tener una corriente. ¿Qué es lo que quiero controlar? La corriente, a fin de cuentas. Porque la corriente es la que va a quemar, es la que va a producir incendios, es la que va a dañar los semiconductores, los transistores, los circuitos integrados. ¿Sí? Entonces, es bien importante por esa razón verificar ese comportamiento, ¿sí? El comportamiento de la corriente con respecto al voltaje y el comportamiento de la corriente con respecto a la resistencia. Entonces, la ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional ¿a quién? A la La resistencia. resistencia. ¿Sale? Recuerde que el voltaje se mide en volts, la corriente se mide en amperes
y la resistencia se mide en ohms. Los volts se representan por la V, los amperes por la A y los ohms por la letra omega, tal y como lo vemos en el multímetro, ¿sí? Todo multímetro trae en resumen la ley de Ohm, ¿sí? Usted no puede usar el multímetro si no se sabe la ley de Ohm.